Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En este nuevo tutorial vamos a explicar cómo obtener el valor que más se repite en una columna que contiene valores de tipo texto. Lo primero que vamos a hacer es convertir nuestra tabla de datos en una tabla predefinida de Excel. Nos situamos en una celda de esta tabla y pulsamos en el comando dar formato como tabla de la pestaña inicio. En el desplegable seleccionamos uno de los formatos. Se muestra el cuadro de diálogo de crear tabla. Dejamos marcada la casilla de verificación de la tabla tiene encabezados y al pulsar aceptar se genera la tabla predefinida. En la pestaña diseño de tabla desmarcamos el botón de filtro y le asignamos como nombre de la tabla el de ventas. Ya vimos en tutoriales anteriores que para obtener el valor que más veces se repite en un rango de valores debemos utilizar las funciones moda 1 o moda varios. Vamos a comprobarlo para conocer el país con el mayor número de pedidos de nuestra tabla. Añadimos la función moda 1 desde la categoría estadísticas que encontramos al pulsar en el comando más funciones del grupo de opciones biblioteca de funciones. En el cuadro de diálogo, en el primer argumento, seleccionamos el rango que hace referencia a la columna de país. Y vemos que al pulsar en aceptar se nos muestra un error en la celda, ya que no puede encontrar la información solicitada, ya que estas dos funciones solo funcionan para tipo de datos numéricos. Para solucionarlo vamos a utilizar esta función anidándolas con las funciones índice y coincidir. Con estas funciones vamos a buscar la fila que más se repite en el rango y nos devolverá el valor que más se repite. La función coincidir nos dará como resultado el número de fila que ocupa cada valor, y la función moda 1 obtendrá el número de la fila que más veces se repita. Esta fila será la que busquemos con la función índice para obtener el resultado que coincida con esta fila. Antes de anidar estas tres funciones, vamos a ver los resultados que obtendríamos al utilizar la función coincidir. Insertamos la función coincidir desde la categoría búsqueda y referencia. Seleccionamos en el primer argumento el rango de los países. En el argumento matriz buscada, seleccionamos el mismo rango. Cuando seleccionamos un rango de celdas en vez de un criterio concreto, obtenemos una matriz con los resultados para cada uno de los valores del rango. Y en el campo tipo de coincidencia, escribimos como valor 0 para buscar la coincidencia exacta. Al pulsar aceptar, se nos muestra el número de línea del primer valor de cada país. El primer valor de España se muestra en la primera fila, y este será el valor para cada valor de España en el rango. El primer valor de Colombia en la segunda línea, y el primer valor de Argentina en la séptima línea. Ahora que ya sabemos lo que hace esta función, vamos a anidarla con la función moda para obtener la fila que más se repite, y con la función índice para que nos diga esa línea a qué valor corresponde. Añadimos la función índice desde la categoría búsqueda y referencia. En el cuadro de diálogo de la función tenemos varios argumentos. Vamos a seleccionar la primera opción, matriz, número de fila y número de columna. Al pulsar aceptar se nos muestra el cuadro de diálogo. En el primer argumento vamos a seleccionar la columna que hace referencia a los países. En el segundo argumento anidamos la función moda 1 desde el cuadro de nombres. Si no se muestra en el desplegable, la buscamos en la categoría estadísticas. Se nos muestra el cuadro de diálogo de esta función, y en el primer argumento anidamos la función coincidir desde el cuadro de nombres. En el primer argumento seleccionamos el rango de los países. En el argumento matriz buscada seleccionamos el mismo rango. Y en el campo tipo de coincidencia escribimos como valor 0 para buscar la coincidencia exacta. Al pulsar aceptar se nos muestra que el país que más veces se repite es España. Vamos a comprobar si el resultado que hemos obtenido es el correcto. Lo primero que vamos a hacer es obtener el listado de los países con la función únicos. Esta función es una función matricial, por lo que obtendremos una matriz con una serie de resultados. Insertamos la función que encontramos en el desplegable búsqueda y referencia. En el cuadro de diálogo como matriz seleccionamos la columna de países y el resto de argumentos los dejamos en blanco. Al pulsar aceptar se muestra el listado con los países únicos que tenemos en el listado. Si queréis conocer un poco más sobre el funcionamiento de esta función, no olvidéis visitar mis tutoriales sobre la función únicos y que podéis encontrar como sugerencia en la parte superior derecha de este vídeo. Ahora vamos a calcular al lado el número de pedidos que tenemos en cada uno de estos países. Añadimos la función contar si desde la categoría estadísticas. En el cuadro de diálogo, en el argumento rango, seleccionamos el rango de los países.
y en el criterio seleccionamos el primer valor de nuestra tabla de resultados, la celda G2, que hace referencia al país España. Pulsamos Aceptar y arrastramos la fórmula para obtener el número de pedidos que tenemos en cada uno de estos países. Como vemos en los resultados, tenemos los mismos pedidos en dos países diferentes, pero solo se nos muestra España, ya que es el primero que se muestra en nuestra tabla de origen. Si hubiera sido Colombia el primero que se muestra en el listado de origen, el resultado sería este. Lo comprobamos cambiando el orden de España. Solo se muestra un único valor porque la función moda1 solo muestra el primer valor que más veces se repite. Para solucionar este problema y que se muestren todos los registros que más veces se repiten en un rango, utilizaremos la función modavarios, que nos devolverá más de un resultado si hay varias modas. Para no repetirlo todo, vamos a copiar la fórmula desde la barra de fórmulas con el menú contextual, y lo pegamos en la fila inferior. Nos situamos en la barra de fórmulas para modificar la función y cambiamos la función moda1 por la función modavarios. Al pulsar la tecla de Enter, se nos muestran los dos valores que más se repiten en nuestro rango, que hacen referencia a los países de España y Colombia. En el siguiente ejemplo vamos a realizar lo mismo, pero utilizaremos como rango toda la tabla. Y anidaremos las mismas funciones que en el ejemplo anterior. Añadimos la función índice desde la categoría búsqueda y referencia. En el cuadro de diálogo de la función índice, seleccionamos la opción matriz, número de fila y número de columna. Al pulsar aceptar, se nos muestra el cuadro de diálogo. En el primer argumento vamos a seleccionar toda la tabla. En el segundo argumento, anidamos la función modavarios desde el cuadro de nombres. Si no se muestra en el desplegable, la buscamos en la categoría estadísticas. En el primer argumento de esta función, anidamos la función coincidir desde el cuadro de nombres. En el primer argumento seleccionamos el rango de los países. En el argumento matriz buscada seleccionamos el mismo rango. Y en el argumento tipo de coincidencia escribimos como valor 0 para buscar la coincidencia exacta. Nos situamos en la función índice en la barra de fórmulas para terminar de añadir los argumentos de la función. Y en el último argumento escribimos el número de la columna de la que queremos obtener el resultado. En nuestro caso escribimos como valor 3, que hace referencia a la columna de países. Al pulsar aceptar, se nos muestran los mismos valores que en el ejemplo anterior. Por tanto, si seleccionamos el rango completo en la función índice, debemos indicar el número de columna de la cual deseamos obtener los resultados. Y si solo seleccionamos la columna en cuestión, este argumento lo podríamos dejar en blanco. Recordar que con la función moda1 solo tendríamos un único valor, que será el que más se repite y aparece antes en nuestra columna origen. En cambio, con la función modavarios saldrán todos los registros que más se repitan en nuestra tabla de origen. Si añadimos nuevos registros a nuestra tabla de datos, vemos que los resultados cambian de forma automática. En la función moda1 sigue apareciendo solo España, pero con la función modavarios ahora aparecen 3 registros diferentes. Con esto concluimos el tutorial de cómo conocer qué valor o valores de tipo texto son los que más se repiten en un rango de celdas. Si tenéis alguna duda o sugerencia, hacérmela llegar con vuestros comentarios. Espero que os haya servido de ayuda, y no olvidéis suscribiros a mi canal y activar la campanita para estar al día de todos los nuevos tutoriales que voy subiendo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.